¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Muy buenos días. Que hoy sea un día de una gran bendición. Hoy estaremos conversando acerca de un tema que he intitulado Mi debilidad me fortalece. Y vamos a tomar la lectura que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 10, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exalte. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta palabra del apóstol Pablo, además, está referida a su propia vida, está hablando de él. No está refiriéndose de un tercero, sino de él mismo. Y ciertamente tenemos aguijones en la carne y tenemos debilidades. Esas debilidades que por lo general son ocultadas o procuramos que se oculten. Normalmente mostramos a los demás nuestra fortaleza y queremos que los demás nos miren conforme a las fortalezas. Siempre que nos toca referirnos a nosotros en algún tipo de acto, hablar de nosotros, cuando presentamos un resumen curricular con cualquier objeto que sea, allí siempre van a estar resaltadas y a veces exacerbadas las fortalezas. Pero en modo alguno aparece en ninguna de esas hojas mención acerca de alguna debilidad. Y ciertamente tenemos debilidades de carácter, debilidades físicas, debilidades emocionales. Hay debilidades, pero esas nunca las manifestamos. Y si alguien tiene conocimiento de ellas, es por otras personas o por otras circunstancias, pero no porque nosotros hagamos mención de ellas. Para hacer mención de ellas se requiere de un nivel espiritual diferente. Y ciertamente en esta palabra se está hablando de la debilidad de Pablo. Y él utiliza un término aguijón en la carne. Ese aguijón nosotros conocemos a veces cuando somos víctimas de una picada, de una avispa, pues nos deja un aguijón, es sumamente doloroso, es algo que nos produce malestar, algunos llegan a ser inclusive alérgicos a ello. Lo que quiere decir entonces que el aguijón no es un pecado, ni es un defecto de carácter, pudiera ser una enfermedad, una limitación física, una limitación intelectual. A ciencia cierta no se sabe en qué consistía el aguijón de Pablo. Unos dicen que era algo espiritual, otros que se trataba de una enfermedad crónica en los ojos y que la causa de la enfermedad era el deslumbramiento sufrido por Pablo cuando iba camino a Damasco, que tiene ese encuentro con el Señor Jesús, que lo deja inclusive ciego por unos días. Este aguijón en nosotros, el aguijón, todos los que vivimos un aguijón que el Señor permite, siempre lo permite con un propósito.
Y es un propósito bueno para nuestras vidas. Yo considero que es un propósito para que permanezcamos humildes, para que estemos en un nivel de aceptación para Él, porque Él rechaza a los orgullosos, dice que los mira de lejos, pero que Él se acerca a los humildes. Entonces, ese aguijón nos mantiene humildes y, en consecuencia, no somos exaltados ni estamos actuando de una manera enaltecida, no por causa de lo que hayamos hecho, de algún logro, nos vamos a sentir pues orgullosos. Entonces que el Señor permite este aguijón en nuestra carne para guardarnos del orgullo. Eso es la primera consideración a este respecto. Y lo observamos claramente cuando en el versículo 7 él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Es decir, entonces, que el propósito es mantenernos humildes. Nuestra actitud hacia las debilidades es que siempre es que no las quiten, ¿no? Siempre tenemos alguna circunstancia y oramos para que nos sea quitada. Le oramos al Señor por eso, porque nos impiden avanzar, porque nos debilitan, y a ese efecto vemos nosotros que también Pablo oró insistentemente e incesantemente. Creo poder imaginarme esa oración. Debió ser una oración intensa, con llanto, con gemido, una oración de rodilla y una oración que para él tenía, imagínese usted la importancia que él describe en la palabra que oró 3 veces, es decir, hasta las contó. Es decir, que esa oración para que le quitara el aguijón era una oración de dolor, era una oración con poder, una oración de verdad de desesperación. Pero vemos nosotros que el Señor a veces no nos quita el aguijón. En el caso de Pablo, le dice algo extraordinario, le dice algo que nos lo está diciendo a nosotros en esta mañana. Le está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es de una manera muy clara, porque ya en las Escrituras hemos visto que desde la antigüedad el Señor se manifiesta y usa con gran poder a los débiles. Encontramos nosotros a Moisés, cuando el Señor llama a Moisés. ¿Qué le responde Moisés? Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy? No se sentía que tenía ningún valor. Además, él había estado en el palacio y había vivido entre reyes, pero en el momento de su llamamiento, él estaba sencillamente cuidando unas ovejas de su suegro. ¿Quién soy yo? Y más adelante le dice, nuevamente le justifica, esto lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Señor, yo soy tardo, yo soy torpe en el hablar. Es decir, aquí Moisés está reconociendo sus debilidades y se las está haciendo ver al Señor para decirle, Señor, no soy yo el que tú necesitas. O sea, tú necesitas a un fuerte, tú necesitas a un capaz, tú necesitas a uno que sea diestro, que sea más hábil que yo. Pero el Señor se glorificó en su debilidad. Eso mismo lo encontramos cuando el Señor llama a Jeremías, el profeta Jeremías, y vemos que Jeremías le dice, Señor, yo no sé hablar. Señor, yo soy un muchacho. Todo esto encontramos en quién el Señor o a quienes el Señor utilizó, a los débiles. Al Señor le placen los débiles. El Señor mira de lejos al altivo. Conocemos también y hemos hablado en otras oportunidades de David. David era ese hijo que, por supuesto que su padre lo amaba, pero su padre lo tenía como el de menos, como el más pequeño, como quizás el más débil. Y cuando el profeta Samuel va por voluntad del Señor a buscar a ese hijo de Isaí, allí vemos nosotros que él presenta a todos sus hijos, los más fuertes, a los más hermosos hombres, pero al momento cuando ya no te queda
El profeta le dice, pero tiene que haber otro, tú no tienes otro. Y es cuando él se acuerda, oye, sí, tengo uno, que se llama David. Entonces, ese pequeñito, en él se glorificó y de una manera tan extraordinaria. Ese es el hombre de la historia de que con aquellas piedritas logró vencer a aquel gigante. Entonces, ¿qué quiere decirnos hoy esta palabra? Que el Señor no busca a los fuertes, que el Señor no anda buscando a los grandes, que el Señor no anda buscando a los poderosos, que el Señor no tiene comunión con los orgullosos, con los altivos, sino que el Señor se glorifica en los débiles. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a seguir adelante. Es la gracia de Dios la que nos impulsa. Es la gracia de Dios la que nos fortalece y también la que nos ayuda. Y nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios. La gracia de Dios está en nosotros. Muchas veces la perdemos producto de que nos creemos ser alguien cuando no lo somos. Nos enaltecemos producto de algún triunfo. Nos hacemos orgullosos producto de alguna victoria. Nos consideramos autosuficientes y cuando así nos sentimos, nos apartamos de la gracia de Dios. Y es necesario entonces que vivamos momentos de dolor, de enfermedad, de pérdida, de necesidad, o seamos simplemente humillados para que nos recordemos de que existe un Dios que es todopoderoso, que nos da las fuerzas, que nos da la vida. Reconocemos nosotros allí que somos hijos de Dios, solo simples hijos de Dios. La vida espiritual, esta vida, cuando conocemos al Señor, nos enseña, cuando estamos en los caminos del Señor, nos enseña cosas que resultan contradictorias con lo que nos enseñaron nuestros padres, con lo que enseña la vida secular, el mundo. Y es que el mundo te enseña que siempre tienes que mostrarte fuerte, que tienes que siempre aparentar fuerzas y fortalezas que nunca has tenido, a veces hasta fingirlas. Pero la vida espiritual nos enseña de manera distinta que aceptar nuestras debilidades, reconocerlas y aceptarlas en gozo desde adentro nos hace fuertes por la gracia de Dios. Por ello es necesario aceptar nuestras debilidades. Y aceptar nuestras debilidades habla de una madurez espiritual. Cuando nosotros nos reconocemos débiles, entonces el Señor cubre nuestras debilidades con su poder. Y es allí cuando nos comienza a utilizar. Vemos nosotros a Gedeón, ese muchacho que ante el llamado del Señor no se rehusó, aceptó. Y tenía una orden de pelear contra un pueblo grande, fuerte. Y él para ello pensó en sus estrategias humanas y reclutó 32,000 soldados. Y el Señor le redujo su ejército a solo 300 hombres. Y con esos 300 hombres peleó y venció un ejército de 135,000 hombres. Y esto lo hizo Dios para que Israel supiera que no fue por sus fuerzas, sino que fue por el poder de Dios. Cuando la gracia de Dios nos asiste, nosotros no debemos de temer a nuestras debilidades. Cuando la gracia del Señor está con nosotros, pues debemos de sentirnos seguros, debemos de estar confiados. No debemos avergonzarnos de nuestras debilidades, sino reconocerlas. Y Dios sí, tiene el poder para sanar cualquier herida, tiene el poder, tiene todo el poder para quitar cualquier aguijón de nuestra carne. Porque Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, pero habrá ocasiones en que nos deje el aguijón. Así es que nuestra actitud ahora, a partir de hoy, ha de ser el de aceptar nuestras debilidades. El Señor nos conoce y sabe que cuando más somos dolidos, cuanto más necesitamos de su presencia. En esos momentos de dolor, nuestra búsqueda es con mayor intensidad, es con desespero. Nuestra búsqueda es de una manera intensa, fuerte, pero
de algo debemos de estar seguros, que si el Señor no nos quita el aguijón, tampoco nos abandonará, sino que utilizará esa debilidad que está en nosotros para hacernos más fuertes. Le oro al Dios que es todopoderoso para que nos ayude en nuestra debilidad, para que nos ayude primeramente a reconocerla, a aceptarla con gozo, a no tratar de evadirla, a no quejarnos, a no murmurar, sino a aceptarla, a ir a la presencia y sí, pedirle a Él que si es su voluntad no los quite, pero que si no es su voluntad quitar ese aguijón, nos ayude a aceptarlo, a reconocerlo con la certeza de que si Él deja el aguijón en nuestra carne, Él se gloriará en nuestras debilidades. Y con esa gloria del Señor en nuestras debilidades, poder servir y hacer cosas para las cuales Él nos llamó, conforme a nuestro propósito. Así es que hoy esta palabra es para todos los que nos sentimos débiles, para todos los que hoy estemos sintiendo un aguijón en nuestra carne. Ese aguijón, si Dios lo ha permitido, tiene un propósito para nuestras vidas. Y el propósito de Dios siempre nos bendice. Le pido al Dios que es todopoderoso que te fortalezca en la fe para permanecer firme, creyendo que si Él lo ha permitido, es para tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios.